nada más imprimido, pero vamos a pasar más líneas y para que sepa Ernesto, vamos a la página 12. En la página 12 terminamos ese párrafo largo que termina con relativos a las ciencias de observación. Esto lo hago porque ya no tenemos imprimido esta parte, pero por lo menos para que se termine ese párrafo. Y ya la semana siguiente, ustedes lo tienen en la página 12. La semana siguiente continuamos, pero no es mucho, son una línea nada más que no cumplieron en esta página. Entonces, estamos, Ernesto, ahí está Ernesto. Voy a quitar lo que yo puse de todas maneras y ya está Ernesto ahí compartiendo. Entonces, déjame quitar el que yo puse. Bueno, ahí se puede quedar, parece que no interfiere, ¿verdad? No interfiere, ¿verdad, Ernesto, en lo que yo puse? No te preocupes. Está bien, muy bien. Entonces, adelante, Ernesto. Ok, comenzaremos el estudio de esta bella obra donde nos quedamos tratando de los enemigos más acérrimos del espiritismo, que son los positivistas de Augusto Comte. Entonces, en la última sección vimos de que se está analizando que es una época de los dioses caídos, pero el sol de la ciencia, dice uno de ellos, partidarios de Comte, de que se estaban engañando y se refugiaban en el espejo del espiritismo o los engaños del trascendentalismo o las abulias sin voluntad del hipnotismo. Dice, los positivistas debieron exigir otro símil más feliz al anterior y al mismo tiempo estar mejor enterados de los descubrimientos científicos. Pues en cuanto al hipnotismo, lo practican con éxito en algunos hospitales de Alemania, eminencias médicas, cuya fama y sabiduría están muy lejos de igualar el presuntuoso conferenciante sobre la mediunidad y la locura, Marvin, un positivista, que se estaba burlando de las abulias del hipnotismo y que, como se ha visto, ha funcionado en las ciencias médicas occidentales que practican la hipnosis para curar ciertas enfermedades, dan placebo para que la gente piense que está tomando pastillas, pero no son absolutamente nada y se curan solo por el poder de la voluntad o de la hipnosis, como estaba aquí comentado, en esos hospitales de Alemania que se practicaba por estas eminencias y se curaban muchos enfermos. Estos doctores tenían mucha fama, más que este positivista Marvin. Pocas palabras diremos antes de acabar este enojoso asunto. Positivista. Hay positivistas que se vanaglorian de contar por correligionarios a los más ilustres científicos de Europa. Estos es lo que se vanagloriaban esto, tenían jactancia. Los científicos más ilustres eran positivistas. Sin embargo, no entran en esta lista ni Huxley ni Maudsley, que son de normalidad universal. Huxley era Thomas Henry, nació en 1825, era un biólogo, filósofo británico especializado en anatomía comparativa. Le decían el bulldog de Darwin por la defensa acerba que hacía de las teorías evolucionistas de Darwin. Este es Henry Huxley, fama internacional. Y Maudsley, se llamaba Henry Nottingham Maudsley, nació en 1844, era británico, naturista, botánico, médico, se dedicó al estudio de los invertebrados. Estos no eran positivistas. Por lo que toca a Huxley, en una conferencia dada en 1868 en Edimburgo, Escocia, sobre los fundamentos fisiológicos de la vida, se muestra muy sorprendido de la ligereza con que el arzobispo de York le atribuyó filiación positivista a él mismo, a Huxley, ¿no? Y dice él, por lo que a mí me toca, bien pudiera el respetable prelado desmenuzar polémicamente a Comte como un nuevo Agat sin que yo le detenga la mano. Este era Huxley, que lo acusaron de positivista, este arzobispo de York. Dice él que él no tiene nada de positivista y que ese respetable prelado que, decir, que está puesto delante, que es preferido o el superior de un convento, podría este respetable prelado de York desmenuzar, destruir polémicamente a Comte como un nuevo Agat. Agat es un personaje del Antiguo Testamento, era el rey de los amalecitas, el cual Saúl, rey, lo perdonó y el pueblo también, pero el profeta Samuel dijo que Jehová lo quería matar y él mismo lo descuartizó. ¿Qué tipo de profeta era ese? ¿Va? De Jehová, de un demonio. Así destruyó a Agat, y dice Huxley, por mi parte, este respetable señor puede despedazar a este Comte sin que yo le detenga la mano. Él no tenía afiliación positivista, Huxley. Mi examen
de la filosofía positivista me ha convencido de que poco o nada tienen de valía científica, pues en su mayor parte es tan opuesta a la verdadera ciencia, el positivismo, como puede serlo el catolicismo ultramontano. ¿Qué conclusión queda esto? Estos ultramontanos eran de la iglesia, que ellos querían una doctrina que dice que el Papa es superior a los estados y debe mandarlos, como hacía antiguamente, ¿no? El Papa, que dominaba toda Europa. Después llegó hasta solo Italia, se redujo sus terrenos de los estados pontificios hasta que Napoleón lo derrotó. Estos creían, los ultramontanos, en la no separación de iglesia y Estado, como en los tiempos antiguos de España, la colonia, el virreinato, etc. Se llaman ultramontanos porque están más allá de las montañas, de los Alpes, donde estaba el papado. Interesante, Valera dice, bueno, lo que dice Huxley, esta sabiduría positivista me ha convencido de que poco o nada tienen de valor científico. Pues en su mayor parte es tan opuesta, dice él, a la verdadera ciencia, como puede serlo también el catolicismo ultramontano, opuesta a la verdadera ciencia. En la práctica, la filosofía positivista es un catolicismo despojado del espíritu del cristianismo. No tenía alma esa iglesia. ¿Qué sentencia esta? Un catolicismo despojado del espíritu cristiano. Dice en otra parte que la iglesia, ella, en el tomo cuarto de esta obra, es un cadáver con más de 1000 años de putrefacción, 1300, 1700, cuando firmaron el Concilio de Nicea, que ahí se destruyó el verdadero cristianismo y ya se unió con la política esta totalmente terrible de los césares. Así que eso, la filosofía positivista es un catolicismo despojado del espíritu del cristianismo. Más adelante se indigna Huxley con los filósofos escoceses y les reconviene por haber consentido que el arzobispo de York atribuyese a Comte la fundación de la escuela filosófica de Hume. Y a este propósito exclama: bastaba para remover en su tumba los huesos de David Hume, que no lejos de ella, la tumba, un auditorio parcial escuchara sin protesta cómo se atribuían sus doctrinas de Hume a un escritor francés de hace 50 años, en cuyas verbosas y áridas páginas se echa de menos el vigor, la fuerza de pensamiento y la claridad de expresión que tenía Hume, en este caso. Siguiendo con este discurso que lo escuchó, bueno, Huxley acusa a estos filósofos y los reconviene en este punto, dice que estos los reprendía, los censuraba. Porque este obispo se equivocó, decía que la teoría de David Hume la había creado por Augusto Comte, que era más reciente, ¿no? David Hume era más antiguo, ya vamos a ver eso. Así que yo le atribuí a Comte la fundación de la Escuela Filosófica de Hume. Hume, bueno, nació en 1711, era un filósofo, historiador, economista, ensayista escocés. Es uno de los ejemplares principales de la filosofía occidental moderna, principales, y de la ilustración escocesa. Es conocido por su sistema filosófico altamente influyente. Influyó este sistema en el empirismo, que todo es adquirido el conocimiento, el escepticismo, que no creen, y el naturismo, que solo creen en la naturaleza. Este era un materialista. Y a este propósito exclama Huxley que bastaba para remover de su tumba los huesos de David Hume, porque estaban enterrados en esta catedral donde está dando esta conferencia, ¿no? Este tipo. Que no lejos de ella, un auditorio parcial escuchara sin protesta cómo se atribuían sus doctrinas a un escritor francés, Comte, de hace 50 años, en cuyas verbosas, estas son verbosas que tienen a pesar muchas palabras, más de la necesaria, en cuyas verbosas y áridas, secas páginas se echa de menos el vigor, la fuerza de Hume, de su pensamiento y la claridad de expresión. Esto está sacado de Huxley, Fundamentos de la fisiológicos de la vida, el funcionamiento del cuerpo. Pobre Comte, Augusto, ahora resulta que por lo menos en los Estados Unidos de América, sus más conspicuos discípulos quedan reducidos a un físico, a un médico y a un abogado, a quienes un crítico socarrón Motejó apodó de un triunvirato anómalo, cuyas arduas tareas no le dejan tiempo para aprender a escribir. Bueno, esa está la parte. Pobre Comte, sus discípulos más notables, más conspicuos, que son ilustres, sobresalientes, eran este físico, este médico y abogado, eran tres profesiones diferentes. Y un crítico socarrón, este es un título que se burla con disimulo de ironía. Este crítico socarrón Motejó apodó de forma violesca a este médico, este abogado y este físico de un triunvirato anómalo. Tres son los que mandan, como César, Pompeyo y el otro, cuyas arduas tareas no le dejan tiempo para aprender a escribir. Están muy ocupados, ¿no?, con sus pacientes o con sus clientes. Hay una nota que es la siguiente, que dice: alude el crítico
socarrón a un remitido publicado tiempo atrás en un periódico de Nueva York con la firma de los antedichos físicos, médico y abogado, manifestando estar comisionados ellos desde hace 2 años antes para la investigación de los fenómenos espiritistas. La crítica de este remitido apareció en la revista ilustrada La Nueva Era, New Age. Un remitido que es una noticia que se envía a un periódico para que se publique mediante un pago. O sea, un remitido en aquella época. Este crítico aludía a ese remitido, publicado tiempo atrás en los periódicos de Nueva York, con la firma de los antedichos físico, médico y abogados, manifestando ellos estar comisionados, que están encargados de la investigación, estos tres, desde hace 2 años antes, para investigar todos los fenómenos espiritistas, ¿no? Eran partidos de Conte para decir que eran falsos. La crítica de este remitido apareció en la revista ilustrada La Nueva Era. Esta es la nota al pie de la letra, al pie de página. Los positivistas no perdonan medio de combatir al espiritismo, en provecho de su religión, claro está. Sus prelados soplan sin cesar las trompetas como si a su estrépito ruido hubieran de caer los muros de la nueva Jericó. Pero ni con sus singularísimas paradojas, ni con sus despreciables ataques al espiritismo lograrán su propósito. Entonces, para muestra de estos ataques, basta entresacar de una reciente conferencia de Marvin el párrafo siguiente. Dice: la exclusiva satisfacción del instinto religioso es un incentivo de la lujuria. Totalmente contrario, lo positivo lo hace negativo y viceversa. Sacerdotes, frailes, monjas, santos, medios, místicos y devotos han sido siempre famosos por sus caídas en la carne, por sus concupiscencias. Como dice que hay muchos, en los conventos hay muchas lesbianas, monjas, las superiores, o los frailes, grandes homosexuales. Eso muy frecuentemente ha pasado en la Iglesia Católica. Poniendo el párrafo, los positivistas no perdonan medio de combatir a sus enemigos, los espiritistas, en provecho de su religión, del futuro, decían ellos, no su falsedad. Sus prelados, arzobispos, que bella expresión, dice, soplan sin cesar las trompetas como si con su estrépito hubieran de caer los muros de la nueva Jericó. Entonces, esto es un pasaje del Antiguo Testamento. Estaban los israelitas sin tierra, estaban errantes buscando robar la tierra a otras personas. Entonces entraron a Jericó y no lucharon, sino que empezaron a tocar trompetas por 7 días. Y dicen ellos ¿no? Que se derrumbaron estas murallas de Jericó por ese ruido. Pero ni con sus singularísimas paradojas de estos espiritistas. Una paradoja es un hecho o una frase que parece oponerse a los principios lógicos de la lógica. ¿Qué fue primero, por ejemplo, el huevo o la gallina? Es una gran paradoja, ¿no? Bueno, esto ni con sus singularísimas paradojas, ni con sus despreciables ataques al espiritismo lograrán su propósito estos positivistas. Para muestra de estos ataques, basta entresacar una reciente conferencia. Hay una nota aquí. Dice que es de Marvin, conferencia sobre la locura, los medios, decía el electrón positivista. En esta conferencia, dice, para muestra de esto, ataques basta entresacar de una reciente conferencia de Marvin, el párrafo que sigue. Bueno, dice esto, ya lo analizamos. La exclusiva satisfacción del instinto religioso, el instinto de ser por intuición cada persona, ¿no? Ese incentivo de lujuria es este, ¿no? Sacerdotes, frailes, monjas, santos, medios, místicos y devotos consagrados han sido siempre famosos por sus caídas. Algunos caen, pero otros no. Nos complacemos en observar que mientras el positivismo se erige alborozadamente en religión, el espiritismo no ha pretendido jamás ser otra cosa que una ciencia, una filosofía incipiente, o más bien el estudio indagativo de las fuerzas naturales. La diferencia con los positivistas, que querían decir la nueva religión del futuro, con su profeta Mahoma, sería este Conte. Estos se erigen alborozadamente, o sea, que hacen con mucha alegría, inmensa dicha, gozo, risas y gritos. Se erige esto, bueno, se funda esta institución. El espiritismo nunca pretendió jamás ser otra cosa que una ciencia, no una religión. Una filosofía, una sabiduría incipiente, más bien el estudio investigativo de las fuerzas naturales ocultas, de los fenómenos. La aparición de fantasmas, los ruidos de Rochester. Los verdaderos científicos reconocen la realidad de los fenómenos psíquicos, como Crookes y otros Wallace, que solo se atreven a negar los monos remedadores de la ciencia. Qué tremendo apodo un mono remedador de la ciencia, que es un científico, un mono, como los católicos, que lo repiten y no saben lo que están diciendo, se ríen sin saber.
Los verdaderos científicos, los verdaderos, no los pocos, reconocen la realidad de estos fenómenos psíquicos, cruques, que solo se atreven a negar. ¿Quiénes los niegan? Los monos remanadores de la ciencia, en este caso, los malos científicos. Los positivistas se burlan del fenomenalismo psíquico, de los fantasmas, los espectros, las apariciones, y en cambio no saben abrir la boca sin que, como al retórico Butler, no se les escapase un tropo cuando abren esa boca estos positivistas, ¿no? Bueno, esto dice que estos atacan a los fenómenos psíquicos y en cambio no saben abrir la boca sin que, como el retórico Butler, no se les escapase un tropo. Este Butler, llamado Samuel, nació en 1835, era un escritor, compositor, poeta británico, british. Era además filólogo, autor y iconoclasta victoriano. Estaba en contra de todo, era un rebelde de estos iconoclastas que destruían todas las imágenes. Realizó estudios sobre pensamientos evolucionistas y sobre el dogma cristiano, estudió de la ciencia y la religión. Butler, que era un gran poeta, dice, no abre la boca, sino como Butler, que no se le escape un tropo. Un tropo es una metáfora, una figura retórica de pensamiento que consiste en el uso de una palabra con un sentido figurado. Como las metáforas, ejemplo, dice, Aquiles es un león, el gran Aquiles de los pies ligeros de la Ilíada, fuerte, feroz y valiente. Eso es un tropo, una metáfora. Y abren la boca muchos positivistas. Quisiéramos contraer las censuras al círculo de necios y pedantes que usurpan el título de científicos. Pero es innegable que cuando las eminencias tratan algún nuevo punto, pasan sus decisiones sin réplica, aun cuando las merezcan. Este punto científico. Bueno, dice Elena que quería censurar solamente el círculo de estos necios, estos que censuran, que hacen límites o prohibiciones de una expresión para mostrar la ofensiva o dañina, provocar la ciencia. Los que censuran, todos estos católicos. Quisiéramos contraer la censura al círculo de necios y pedantes, estos pedantes que son grandes engreídos, que te vanaglorian de falsa erudición. Quisiéramos criticar a este círculo de necios y pedantes que usurpadores del título de científicos, amantes de la ciencia. Pero es innegable que cuando las eminencias tratan algún nuevo punto, pasan sus decisiones en réplica. Están analizando, sin crítica, sin réplica. Acción de contestar o objetar algún argumento, aun cuando la merezcan. La cautela propia de los hábitos de investigación experimental, los prejuicios establecidos y el peso de la autoridad científica contribuyen paralelamente a petrificar el pensamiento en dogmas intangibles, entendibles, y con demasiada frecuencia la ciencia progresa a costa del martirio o del ostracismo del innovador en este punto, ¿no? Bueno, aquí interesante este párrafo. Dice que la cautela se ha perdido, que es importante esta precaución en los hábitos de la investigación experimental, ¿no? Los prejuicios también, número 2, establecidos por la ciencia, es la segunda gran cadena. Y el tercero es el peso de la autoridad científica. Lo dijo aquel, lo dijo Edison, lo dijo Einstein, y son grandes falsedades, ¿no? Y el peso de la autoridad científica contribuyen paralelamente estos tres a petrificar, o sea, volver piedra en este punto, ¿no? Convertir en piedra, el pensamiento lo convierten en piedra en dogmas intangibles. Un dogma, como decía la iglesia, debes pagar dinero para ir al cielo, las indulgencias, ¿no? Son proposiciones ilógicas que deben ser aceptadas por las ovejas, los borregos, ¿no? Por los monos, por los pericos que repiten, no piensan. Sí, que tengan algún argumento lógico que la sustente, como pagar dinero, bueno, como pasó con Lutero, la reforma que le quitó, liberó a esos países de esas tinieblas. Todos los países católicos son pobres, miserables, ignorantes, no hay ciencia, no hay bomba atómica, desde México, Río Bravo hasta la Patagonia, Chile, todos son tercermundistas, porque es lo que hacen la Iglesia Católica, lo vuelve zombies, muertos vivientes, autómatas, y pobreza. Dicen que la pobreza es una bendición, dicen, mientras que ellos padres vayan a sus casas, a sus sacerdotes, viven como ricos en mansiones, tienen grandes salarios, tienen niños, los violan, bueno, es cualquier cosa, como pasa en toda esta América Latina. Y en Europa lo mismo, Portugal y España son la cola, lo peor, que hay a los más pobres y los más miserables, y los más tristes. Pero son resultados de la Iglesia Católica, y lo analiza más en el tomo 3, dedicada a la teología, y el tomo 4, esta grandiosa obra. Bueno, dice, que estos dogmas contribuyen a petrificar el pensamiento, por eso no progresan. Estamos en la Edad Media, nos quedamos en el oscurantismo, en dogmas intangibles, y con demasiada frecuencia la ciencia progresa a costa del martirio, como pasó con Tesla, o del ostracismo del innovador.
ostracismo, que es el destierro, un aislamiento forzado de una persona, ¿no? Es la verdad de este mundo. Como pasó con Giordano Bruno, un gran mártir de la ciencia, por descubrir que hay muchos universos, muchos planetas como el nuestro. Y con demasiada frecuencia la ciencia progresa a costa del martirio o del ostracismo del innovador. Los experimentadores de laboratorio deben, por decirlo así, tomar a la bayoneta el reducto de la preocupación y la rutina, pues no será fácil que ni una mano amiga deje entornada la poterna. Esto un poco en la traducción de inglés, que ya la vamos a analizar, está muy diferente. Aunque dice experimentadores de laboratorio, científicos, pero en inglés dice los reformadores de laboratorio, muy diferente, ¿no? Un reformador de laboratorio que un experimentador, pero bueno. Los experimentadores de laboratorio deben, por decirlo así, tomar la bayoneta, que es un arma, el reducto de la preocupación y la rutina, un reducto que es la obra permanente o temporal dedicada al refugio, fortificación para la defensa, como una fortaleza, un apartado retirado. Deben tomar la bayoneta en ese reducto, en inglés dice una ciudadela, deben ir a la ciudadela con la bayoneta y acabar con las preocupaciones y la rutina, pues no será fácil que una mano amiga deje entreabierta, entornada, la poterna. Esta poterna es una puerta secundaria disimulada de una muralla, castillo o fortificación, disimulada, oculta, que permite salir sin llamar la atención durante los asedios o cercos militares. Bueno, esta es la frase, está un poco complicado saber su significado en español. En inglés dice así literalmente, es más entendible. Dice, los reformadores del laboratorio deben llevar la ciudadela de las costumbres y prejuicios a punta de bayoneta, muy diferente, ¿no? A la ciudadela, deben llevar a la ciudadela de las costumbres y prejuicios a punta de bayoneta. Hay que invadir, hay que destruir esas costumbres y prejuicios, el círculo ya se cerró en guerra. Es raro que incluso una puerta trasera de esta ciudadela, este castillo, quede entreabierta por una mano amiga, o sea, para que no maten a todos estos prejuicios y estas preocupaciones. No han de hacer caso de las ruidosas protestas y la impertinente crítica de los publicistas de quinta fila que se arremolinan ante la antesala de la ciencia, pues deben reservar sus fuerzas, los espiritistas, para dar en el guante en el rostro a la hostilidad de los conspicuos científicos y vencerlos, dicen esta parte, ¿no? Bastante poético. Un consejo que le da a los espiritistas, Elena al principio defendió al movimiento espiritismo para que la humanidad no cayera en las atrocidades del materialismo, como pasó en Atlántida, y que va a ocasionar una gran decadencia moral y por la destrucción. Para evitar eso, entonces, nos dieron esta luz, estas iluminaciones, los maestros que se esfuerzan cada año, cada siglo al final, para lograr adelanto de la humanidad, como fue la Revolución Francesa, el nacimiento de Estados Unidos y después la fundación de la sociedad en 1875, que estamos hablando, que se va a celebrar recientemente, hoy, el 17 de noviembre, que fue, es un martes por la noche, como dice el artículo. Se reunieron 16 personas a escuchar el canon egipcio de un exponente y dijo Elena que él tenía esa clave, ese exponente del canon perdido egipcio de magia. No, bueno, los espiritistas no van a dejar caso a las ruidosas protestas y la impertinente, inoportuna crítica de los publicistas amarillistas de quinta fila, de quinta, no de primera, ¿no? Que se arremolinan ellos en la antesala de la ciencia. Pues deben reservar sus fuerzas, en este caso serían los periodistas, deben reservar sus fuerzas para dar el rostro en el guante a la hostilidad de los más conspicuos, de los más ilustres científicos y vencerlos. Deben reservar sus energías a ellos. La ciencia progresa rápidamente, pero los científicos no se percatan del progreso, pues casi siempre arremeten contra los nuevos inventos. Hoy en día, Tesla nos dio la electricidad por la noche, ya hay las ondas de Wi-Fi, como él decía, la comunicación instantánea en cualquier parte del mundo. La tecnología celular, bueno, como el mundo ha cambiado bastante. Bueno, y la ciencia no se da cuenta de la velocidad con que ese progreso ocurre. Pero los científicos no se percatan del progreso, pues casi siempre remeten, luchan contra los nuevos inventos. El triunfo es de quien valerosa y perseverantemente resiste la embestida, parapetado en su intuición. Este es un gran consejo para nuestra vida, debemos asimilarlo. Quien triunfa, quien persevera, alcanza. Es de quien valerosa y perseverantemente resiste esa embestida y parapetado en su intuición, esto es resguardado en su intuición. Siempre debemos escuchar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, ese superior que nos habla, y no dar caso al mundo, a los supuestos amigos, al televisor, a la religión y la política, que todo eso, como sabemos, es un gran engaño controlado por los oscuros de la fraternidad. Bueno,
en la intuición, bueno, el discernimiento es Viveka, Kyati hablan lo otro, debemos tener mucho discernimiento y desapego, que son las dos alas que nos permiten volar a los más altos senderos, Viveka y la otra que es Vairaja, desapego. Pocas son las leyes naturales cuya primera enunciación no suscitará burlas y fuera generalmente tenida por absolutamente contraria a la ciencia. Otro párrafo interesante, ¿no? Esta ley natural al principio fueron motivo de burla, se rieron de Tesla, de Bruno, de Juana de Arco, etc. Pero son las leyes naturales cuya primera enunciación no suscitará burlas y fuera generalmente tenidas por absurdos contrarios a la ciencia. Pero no obstante el orgullo de quienes nada descubren, solo critican, no sé si me explico, no aportan nada positivo. Pero no obstante el orgullo de quienes nada descubren, no es posible dejar de oír por mucho tiempo el clamoreo, el clamor de los innovadores, que desgraciadamente para la pobre y egoísta humanidad se convierten a su vez estos en remoras de cuantos indagan nuevamente la acción de las leyes naturales. Interesante párrafo. Creo que en nuestro día esto ha pasado con los científicos que van a criticar esto que lo otro y no aportan. No es posible dejar de oír por mucho tiempo el clamoreo, que es un grito, una voz proferida con vigor y esfuerzo, un ruego importuno y repetitivo. El clamor, ya no es posible dejar de oír ese clamoreo de los innovadores como Tesla, que desgraciadamente para la pobre y egoísta humanidad, que la gran huérfana, decía Elena, la gran huérfana, la pobre y egoísta humanidad, muy egoísta, ¿no? Se convierte a su vez estos innovadores en obstáculos de cuantos indagan nuevamente la acción de esas leyes naturales, solo en obstáculos. Así, poco a poco va pasando la humanidad por sucesivos ciclos de conocimientos cuyos errores corrige de continuo la ciencia para rehabilitar hoy las hipótesis desechadas por erróneas ayer, que ha pasado siempre, ¿no? Las grandes verdades eran las grandes falsedades de los antiguos científicos. Así poco a poco va pasando la humanidad por sucesivos ciclos de conocimientos, después ignorancia, destrucción, volver a comenzar, los yugas, Kali, etcétera, la edad de oro, la plata, el hierro, el Satya Yuga. Así lo mismo con los ciclos de conocimientos como los imperios cuyos errores corrige de continuo la ciencia, los corrige para rehabilitar hoy día presente, rehabilitamos las hipótesis desechadas por erróneas ayer. Hoy a Bruno sí se le da su lugar que tenía. Esto ha sucedido no solo en cuestiones psicológicas, tales como el hipnotismo, que se burlaba aquel Marvin de las abulias, que es la gente que se engañaba por el hipnotismo o por el espiritismo o por los espejuelos aquellos, tales como el hipnotismo desde el doble punto de vista fisiológico y psíquico, sino también en descubrimientos relativos de la ciencia de la observación. El punto esto se ha sucedido no solo en cuestiones psicológicas, que las hipótesis de ayer son grandes verdades, tales como sucedió con el hipnotismo, que pues vino el varón de Dupoté, el magnetismo animal, que es el mesmerismo es lo correcto, el hipnotismo es peligroso, es magia oscura, el mesmerismo sí se usa bien para curar a la gente, etcétera, como lo hacía Olco, que tenía el poder de curar el glaucoma y dar la vista, como fue certificado por muchas personas, porque él había desarrollado ese don de curación, hasta que el maestro le dijeron que dejara de hacerlo porque ya estaba muy anciano y eso puede tener peligros con su prana, con su vida. Así, bueno, donde iba a conocer muchas personas para curarse, bueno, tales como el hipnotismo desde el doble punto de vista fisiológico, el funcionamiento y psíquico de este hipnotismo, sino también en descubrimientos relativos a la ciencia de observación. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Vamos a Ernesto, ahí nos detenemos. Excelente. Y gracias, ¿no? Gracias por toda la aportación. Para que queden unos minutos, si alguien quiere comentar, adelante. Si Argelia tiene algún comentario. No, Roberto, solamente estoy aquí escuchando. Muy bien. Esto que mencionó entre medio Ernesto, que es interesante ver cómo cuando se traduce un documento, ¿verdad? No sabemos por qué a veces o se traduce de una forma que a veces cuando uno lo revisa, como que no da con las palabras correctas, ¿verdad? Y eso es lo importante de que cuando uno se va al original,
se puede uno perder menos. En este caso, claro, para el que no habla inglés, por supuesto que esto es mejor que nada, ¿verdad? Sin embargo, si uno se va a las cosas originales, tiene la ventaja de ver qué es lo que se quiso decir, ¿verdad? De antemano. Y esto sucede en muchas traducciones, la mayoría, no la mayoría, pero en muchas, como aquí ha observado Ernesto, ¿verdad? De que él revisa la versión de inglés, y qué bueno que tiene esa oportunidad de hacerlo, y vemos entonces algunos cambios que se hacen o que uno puede hacer para entender mejor las frases, porque tiene razón en lo que dijo ahí en una parte. A veces se nos dificulta ver lo que quiere decir una frase completa y te vas a la de inglés y la entiendes, ¿verdad? Porque a veces en la traducción se puede perder algo siempre. Y por eso cuando tenemos una traducción, claro, vuelvo a repetir, es mejor que nada. Sin embargo, ya no es lo original, ¿verdad? Esto a veces aquí algunos estudiantes hacían mucho hincapié de que pudiese uno estudiar lo original como se escribió, en el idioma que se escribió. Pero claro, como no todos tienen la oportunidad de aprender el idioma, por lo menos se hacen las traducciones, y es lo que algunos estudiantes de algunas logias o de algunas sociedades tratan de hacer, ¿verdad? Que esté el material accesible al que no habla el idioma, como fue escrito todo esto, ¿no? Pero qué bueno que Ernesto revisa eso, lo de inglés, y aclara algunas cosas. Adelante, Luis. Y dos cositas nada más, así cortitas, porque te queda muy poco tiempo. Una es la... Alejandro siempre nos estuvo advirtiendo de los peligros de la nueva era, porque era una panacea cuando comenzó esto de la nueva era, era una panacea donde era un atajo, realmente un atajo a la verdadera búsqueda de los fundamentales de la espiritualidad, que hablaban. Tiene mucho que ver con todo esto que nos acaba de leer a Ernesto, que todo es positivo y que jajaja, jijiji, jojojo, y realmente no te da instrumentos de trabajo para poder desarrollarte como una verdadera escuela de crecimiento espiritual, como es la teosofía, donde se te enfrenta, se te dice y se te habla, no como la religión que te dice que hay bueno, en este caso la religión judeocristiana que te habla de un Mesías, que deja todo en manos del Mesías, y él, tus pecados serán perdonados. Y por el otro lado, la nueva era que te decía de que solamente sé positivo y vas a lograr todo. El famoso, este documento que estuvieron pasándolo constantemente, ¿cómo se llamaba? Este documento que lo sacaron en un DVD, de que tú puedes, el poder de la atracción, y todas estas cosas que se presentaron a finales del siglo XX, no eran más que panaceas, no la verdadera búsqueda, como digo, de la filosofía teosófica, cuando se te dice que tú tienes que ser tú como individuo tienes que ser responsable de tus propias cosas. Aquí te dan instrumentos que te pueden servir para el verdadero desarrollo espiritual. Y por el otro lado, la palabrita esta que apareció por acá, ostracismo. ¿Dónde está? Aquí dice, déjame ver a ver dónde comienza. Dice, y con demasiada frecuencia la ciencia progresa a costa del martirio y del ostracismo. El ostracismo no es más que cuando la ostra se mete dentro de ella misma
y no hay progreso, sino que ella se mete en sí misma, ¿verdad? Y se cierra. Eso es lo que le pasa a una persona cuando se mete en sus propios dogmas y cree que eso es la verdad por sí misma, y la verdad que no hay un crecimiento. Nada más. En su propia concha. Así es. Se enconcha. Sí, se enconcha. Sí, Se sí. enconcha, sí. Nada más. ¿Qué vas haciendo? Eso Sí, adelante. Adelante. de que eso viene de una antigua costumbre que hacían en Grecia, que a los que los desterraban se reunían ahí en consejo, y entonces en una ostra es donde le daban ahí como una bola negra, algo como que simulaba su destierro. Roberto, Sí, adelante. no sé, pero todo esto es, sí que no cabe duda que tengo que reconocer que soy ignorante, y entonces que sí, a veces esa convicción profunda de ser una chispa divina cuya herramienta viene incluida, inherente en esa sustancia. Entonces, y que no hay palabras para definir cuando tú vives una experiencia. No puedes decir, según dijo fulano, sutano o perencejo, no que es algo que se manifiesta en ti y no hay palabras para explicarlo. Cuando ya tiene las palabras, que son las etiquetas que se le ha puesto a las formas, entonces obviamente reconozco por formas, y entonces cuando reconozco que es el sonido insonoro, que no está decodificado, porque cada uno de nosotros somos esa parte inherente, esa base fundamental de todo esto, con palabras o sin palabras. Y entonces hay cierta confusión. Tengo convicción de esa realidad, o tengo que creer lo que dice fulano o perencejo. Porque desde el principio se estaba diciendo todo lo de las ideas, que me parece maravillosa, pero ¿dónde las voy a ver? Dentro de mí. No puedo buscar ni en ningún libro, ni en las palabras de ningún sabio. Si hay odio, rencores, solo yo me doy cuenta. Solo yo soy la que tengo que ser sincera conmigo misma y decirme, pues, ¿qué te pasa? Otra vez la burra al trigo, pensando con tonterías. Entonces, pero cuando oigo todo esto, a veces digo, yo verdaderamente soy ignorante. ¿Será que tengo que agarrar ese glosario y meterme palabra por palabra con definición completa, y que mi intuición no valga nada, en absoluto, nada, nada, porque tengo que estar de acuerdo a, ¿verdad? Y entonces ahí sí empezamos nuevamente con peso y medida. Y este pesa, este no pesa, la medida de este sí es, esta no es. Entonces es complejo en ese sentido, porque siendo individuales y esencia divina, chispa divina, de la cual no se puede decir nada. Entonces, todo esto se oye maravilloso, pero tu intuición, ¿qué dice? Tu resonancia interna, ¿qué dice? ¿Resuena algo en tu parte interna? O puedes dar por sentado que eres ignorante completo, analfabeto, etcétera, etcétera. Porque no tienes la oportunidad. Si no fuiste a la escuela, si no sabes leer ni escribir, no tienes ninguna oportunidad. Esa sería solamente eso es lo que quería decir, Roberto. Gracias, Argelia. Bueno, mire, usted se enfocó en esta parte que leímos, que también Ernesto comentó al caso, que está en la página 11, digo, del documento que tenemos. No sé, usted tiene su libro, ¿verdad? Casi al final. Tengo mi libro, pero estaba leyendo un poco. Qué aunque bueno. corría un poquito muy, muy rapidito, ¿verdad? Pero estaba tratando de enfocarme y entender lo más que pueda, ¿verdad? Porque no puedo decir que lo entiendo con
con punto y coma. Sería mentira que dijera que estoy en punto y coma. Entonces solo mi base primordial es esa que aunque sea teoría, resuena en mí, que es la base primordial de la voz insonora. Y yo no sé, y yo pienso que tal vez estaré muy errada, pero solo me voy por eso que resuena en mí. Y y soy yo soy la que me puedo juzgar entre comillas y puedo decir tal vez cosas hermosas de repente, pero pero es mi plena convicción la que me hace a veces pensar que las herramientas están aquí, que obviamente las utilicé equivocadamente, pero que esté esta oportunidad de vaciar, de llegar a ese vacío iluminador a través de mi propia herramienta, porque si yo no tuviera esta herramienta, ¿cómo haría? Eso es lo que de repente me pasa, Roberto, y solamente estoy siendo yo misma, hablando mi realidad, ¿verdad? Eso es todo, mi querido Roberto. Precisamente a esa frase iba, Argelia, con lo que usted está diciendo. Es una frase que dice, el triunfo es de quien valerosa y perseverantemente resiste la embestida parapetado en su intuición. ¿Verdad? Lo que usted está escribiendo, o sea, algo que resuena en mí, algo que resuena en nosotros, es parte de esa intuición, porque todo esto es algo natural en todo ser humano, ¿verdad? Claro que todavía no entendemos, como usted dijo, todo lo que, incluso lo que es intuición, ¿verdad? Porque intuición no son presentimientos y no son esas cosas. Es algo que surge directamente de su ser interno, ¿verdad? Al menos en el estudio teosófico, eso quiere decir intuición, ¿verdad? Blavatsky dice que intuición, incluso intuición tiene que ser revisada o checada, dice ella, checada por manas superior, ¿verdad? Lo cual quiere decir que, dice, la intuición son las memorias de experiencias en vidas anteriores, ¿verdad? Y si es algo de vida anterior, es que para que quede en el aspecto de intuición, tuvo que ser una memoria espiritual, o sea, de algo, de esas perlas del rosario, ¿verdad? Esa esencia que se va quedando de cada reencarnación, que queda ahí grabada, es la intuición, porque todo lo que es personal no queda grabado, digamos, hasta cierto punto se desvanece, ¿verdad? Después de que dejamos el vehículo. No todo se desvanece, ¿no? Pero me refiero a que lo que se registra ahí en esa parte de la intuición solamente son cosas para nosotros por momentos espirituales. Y eso es lo que puede resonar, como usted dijo, en todos nosotros. Bueno, pues el tiempo se fue rápido hoy. No sé si alguien más quiere comentar antes de cerrar. Y pues le agradecemos a Ernesto por la lectura y todas sus notas que tiene ahí en todo lo que escribe. Entonces, gracias a todos, que pasen muy buenas noches y a los que están por acá, que tengan feliz día de acción de gracias y también a los que no estén. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ernesto. Gracias, Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Feliz día del chompipe, feliz día del guajolote. El Luis. Feliz día de Thanksgiving para todos. Buenas noches. Buenas noches.